Nosotros continuamos con nuestra serie de conversaciones, monólogo, como usted lo quiera llamar, en el libro de Gálatas. Así que hoy tenemos que ir a una parte súper interesante y está en Gálatas, en el capítulo 5, desde el verso 16 hasta el verso 26. Así que hoy nos vamos a concentrar en la lectura de ese bloque de Gálatas 5, desde el verso 16 hasta el 26. Vamos a orar, que el Señor nos dé entendimiento e ilumine nuestro corazón para podernos acercar al texto, leerlo y que su palabra sea la que transforme nuestra vida. Vamos orando. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría para vivir. Gracias, Señor, por tu palabra, porque allí están las instrucciones que necesitamos, aún para disfrutar nuestra relación contigo. Y queremos pedirte que nos permitas entender, disfrutar, comprender tu palabra, degustarnos en ella y al mismo tiempo, Señor, hallar la transformación de vida, de carácter que tú quieres obrar en nosotros. Gracias por tu paciencia y por tu amor hacia nuestros corazones. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, comienza el verso 16 con una frase muy interesante. El apóstol Pablo dice: así que les digo, hay un consecuente allí después de todo el discurso que hasta este momento ha habido, vivan por el Espíritu, o vivid por el Espíritu. Y la frasecita quizás haya causado problemas en muchas generaciones sobre cómo es que se hace esto. Pero entendiendo el texto de una forma contextual, es decir, viendo la carta en sí misma, usemos como referencia algo que el mismo apóstol Pablo había usado capítulos anteriores, cuando él describía el Espíritu de Dios y decía así, de que Dios ha obrado en nosotros la adopción, y explicamos mucho de ese término y la fortaleza de la relación que indica ese término, y que Dios nos ha entregado de su Espíritu, con el cual nosotros podemos decir: Abba, Padre. Y cuando Pablo hace mención de eso, pues nos lleva a pensar de que en ocasiones nuestras mentes tipo esclavo y no hijo nos pueden comenzar a molestar en nuestro andar cristiano. Entonces entra a trabajar el Espíritu de Dios. ¿Para hacer qué? Para hacerme sentir hijo. No solamente para hacerme saber que soy hijo, sino para hacerme sentir hijo. Y eso es un trabajo que el mismo Espíritu va trabajando en nuestros corazones. Ahora, teniendo esta idea en mente, Pablo sigue hablando acerca de esta relación por la gracia de Dios y ahora nos dice: vivid en el Espíritu. Hay un imperativo allí, eso suena a orden en sí, está en modo imperativo ese verbo y es una orden. Pero ¿orden a qué? Entonces podemos comenzar a relacionar ideas. Vivir en el Espíritu, entonces, se traducirá para nosotros en disfrutar nuestra relación como hijos con el Señor. Vivir en el Espíritu, entonces, se deletreará, abrazarnos a esa gracia que nos relaciona con el Señor. La vida en el Espíritu, entonces, no tiene esos aires quizás un poco, místicos, esotéricos, quizás hasta sobrenaturales, sino más bien hacia la convicción plena de que soy hijo y que tengo una relación que disfrutar. Ahora, lo interesante de este primer renglón, dentro de este bloque, es que Pablo continúa con otra frase. Y la otra frase ha solido también generar un poquito de problemas. Porque luego Pablo dice: vivan por el Espíritu, y luego dice: y no satisfagáis, traduce la Reina Valera del 60. Ahora, hay un pequeño problema allí. Cuando los traductores se enfrentan al texto griego, hay ciertos verbos que cuando están en imperativo y están también en modo subjuntivo. Ahora, hagamos un paréntesis. ¿Usted se acuerda cuando estaba en la escuela y le hacían hacer esas 10.000 planas horribles? Si hay profesoras aquí, sépanme perdonar, pero hacer planas de verbos cansaba.
¿Ya? Y entonces uno estaba con el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro perfecto, el futuro indefinido, y luego los modos, ¿no? Porque el verbo tiene modo, tiene tiempo y tiene persona. Y también tiene número, los accidentes morfológicos del verbo. Chuzo, de verdad que a uno en la escuela lo exprimieron. Entonces, en griego hay ciertos verbos que cuando están en modo imperativo, es decir, el modo que expresa orden, se suele escribir de la misma forma en que se conjugan los verbos en modo subjuntivo, que indican deseo o anhelo, y no necesariamente una orden. Cuando Reina Valera fue traducida, los dos verbos se tradujeron en imperativo. Vivid en el espíritu, y el siguiente fue, y no satisfagáis. Los dos están en imperativo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero avanzan un poco, porque los estudios de los idiomas, y especialmente de las lenguas muertas, van avanzando de tiempo en tiempo. Y entonces comienzan a darse cuenta de estas diferencias en los verbos. Y versiones como NBI, versiones un poco más modernas y un poco más actuales, tienen a bien traducir: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora hay una gran diferencia cuando usted tiene esta segunda frase de esta manera: y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la gran diferencia? De que en esta mejor lectura del texto pasa algo interesante. ¿Y cuál es? Parece que cuando yo vivo en el Espíritu, que lo habíamos traducido como, o lo habíamos expresado como, disfrutar su relación ¿con quién? Disfrutar su relación con el Señor. Ya Pablo había dicho, es el Espíritu que a nosotros nos ayuda a decir, Abba, Padre, Papito querido. Es un asunto relacional la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Entonces parece que disfrute su relación con Dios a tal punto en que los deseos de la carne comienzan a deshacerse por sí solos, pero es por efecto de centrarme en la relación antes que en lo otro. Porque yo me puedo gastar la vida entera pensando en, hoy no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pequé. Pregunta, ¿cuál fue mi centro en este pequeño diálogo conmigo mismo? No pecar. Ese fue el centro de mi diálogo. Pero ¿qué pasa si yo me despierto cada mañana y conversando con el Señor, que es mi Padre y que me ama, al cual yo le puedo decir, papito querido, y le puedo decir, Señor y Padre mío, hoy quiero vivir en ti y para ti. Ayúdame a disfrutar de este día, de tu compañía. Ayúdame a disfrutar de este día, de tu presencia conmigo. Y que tu presencia y tu compañía sean más que suficiente para mí. En esta segunda expresión, ¿cuál es el centro? La relación. La relación. Y cuando esta relación se comienza a hacer cada vez más linda, más íntima y más en confianza, las cosas que antes nos causaban placer comienzan a perder su capacidad de complacernos, porque ahora yo estoy con el que me ofrece un placer superior. El Señor, su amor, su verdad, una relación vital, una relación de vida hacia mí. Y Dios se convierte en el que trasciende cualquier deseo de satisfacción que, por si acaso, el mundo caído donde nos desenvolvemos ofrece, supuestamente, respuestas rápidas. Entonces sucede de que usted en casa es el que pega el puño sobre la mesa con una interjección de asombro y de ira. Y probablemente usted reacciona así, porque usted no tiene clara su identidad y tiene miedo de que lo desvaloricen. Y entonces por esas razones usted grita
y usted hace sentir su voz de autoridad. Y frente a cosas... esto está derramando agua. Qué mal. Ok. Y probablemente esas reacciones se generan por un asunto de identidad, en que tengo miedo a ser despreciado o tengo miedo a no ser respetado. Y puedo reaccionar pecaminosamente, usando mal mi carácter para hacer eso de allí. Pero ¿qué pasa si yo comienzo el día diciendo: Señor, hoy quiero deleitarme en ti, quiero que le afirmes a mi corazón qué soy yo para ti, y quiero que le des la seguridad a mi corazón de quién tú eres para mí? Y esos asuntos de identidad que tienen que ser trabajados se comienzan a fortalecer aquí adentro, porque el Señor transforma a medida que nos relacionamos con Él. El mundo ofrece esas salidas. El mundo también puede ofrecer salidas como: alguien necesita amor, quizás por algún asunto que tiene que resolver dentro de su corazón. ¿Y el mundo qué ofrece? El mundo va a ofrecer porneia, y ya hemos hablado aquí que es cualquier tipo de sexualidad que no está según lo que la Escritura enseña. Y el mundo ofrece porneia, eso ofrece placer rápido, eso ofrece algún tipo de complacencia inmediata. Pero el foco de eso es que fuimos a encontrar placer a otro lado, en las fuentes incorrectas. Y ahora que somos hijos de Dios, puedo ir cuando tengo necesidad de afecto y de amor y de esa complacencia que el corazón necesita, y conversar con el Señor y decir: mira, Señor, me siento así, me siento desesperado, estoy que ya rompo las paredes con mis uñas, porque ya no puedo con esto. Y a medida que usted y yo vamos creciendo en esa relación, las cosas que parecían placenteras y que el mundo caído ofrece, comienzan a quedar a un lado, porque no ofrecen el sumo placer que una relación con el Señor ofrece. ¿Y por qué hablamos en estos términos? Bueno, pues Jesús de Nazaret, las veces que se refería al Espíritu de Dios, decía cosas como: el Espíritu no habla de sí mismo, decía Jesús, el Espíritu va a hablar todo lo que el Padre le diga que tenga que decir. El Espíritu les guiará a toda la verdad, les recordará todas las cosas que yo les dije. Y el punto central del Espíritu de Dios es que siempre, constantemente, nos está hablando de Cristo. De Cristo. ¿Y por qué tiene el Espíritu de Dios que hablar constantemente de Cristo a nuestro corazón? Porque sucede, mis amados hermanos y amigos, de que en Cristo yo soy acepto. Y eso es una verdad que tiene que ser trabajada todos los días. Porque en ocasiones, por problemas de aceptación, usted y yo nos metemos en problemas. Entonces el Espíritu de Dios constantemente está recordando a Cristo, y que yo soy acepto solo por Cristo, y que soy recibido con alegría, con agrado, con complacencia por la obra de Cristo. Entonces el Espíritu tiene que ser una fuente que constantemente me habla y me recuerda a Cristo. ¿Por qué más? La Escritura también enseña que usted y yo somos perfeccionados. ¿Para llegar a dónde? A la altura de un varón perfecto, a la imagen de Cristo Jesús. Entonces la obra del Espíritu es una obra apasionada. Es una obra apasionada. Y más adelante Pablo dice una verdad, que las obras de la carne se oponen al deseo del Espíritu. Son opuestos y se contraponen entre sí. ¿Por qué? Porque las cosas que me ofrece el mundo como salidas rápidas a asuntos de mi corazón no obran la imagen de Cristo en mí. Mientras que el Espíritu de Dios tiene entre ceja y ceja formar a Cristo en mi corazón. Y son fuertes los términos que Pablo utiliza para describir esta oposición. Dice que el Espíritu Santo desea. El término propio allí es: el Espíritu Santo tiene concupiscencia por las cosas de Cristo y de Dios.
Es un deseo apasionado. Porque sabe el Señor que lo único que puede satisfacer nuestra vida a plenitud es Él y ninguna otra cosa o ningún otro placer. Y si no, nuestras propias vidas están como ejemplo de que las veces en que buscamos nuestro propio placer por nuestros propios medios, a nosotros nos ha ido mal. Entonces, cuando vivimos por el Espíritu y nos centramos en disfrutar, cultivar y vivir esta relación con el Señor, con el Abba, Padre, que describía en versículos anteriores, de forma natural, como consecuencia, como efecto de esta causa primera, las obras de la carne comienzan a quedar a un lado. Porque tan fuerte es mi relación que no hay nada que se le pueda poner al lado para competir con mi relación con el Señor. Entonces, mire, qué cosa tan linda y qué libertad. ¿Por qué libertad? Porque ya mi centro no es, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y comenzamos también nosotros a regatear con el Señor, ¿verdad? Señor, quítame esto. Y qué terrible, de que en ocasiones nuestras oraciones se convierten en petitorios de quítame, sácame esto y lo otro. Y nuestras oraciones pierden el sentido, que es una conversación que se disfruta. No sé si me hago entender, pero la oración es algo que se tiene que disfrutar, es hablar, es conversar. O cuando usted va a conversar con alguien, no sé, ¿cómo reacciona? Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero asado, quiero cocinado, hazme así, hazme asado, hazme cocinado, de esta forma, de esta otra forma y de esta otra forma. Eso no es conversación. Hay una canción que le escribió Juan Luis Guerra y que una parte de la letra quizás tenga algo muy sugerente para nosotros. Canta este hombre diciendo: tan solo he querido estar contigo y ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias, muchas gracias por todo lo que has hecho, Señor, conmigo. Y entonces la relación es tan fuerte que lo otro pierde sentido. Y entonces ya llega el punto en que ya mi oración deja de ser, tengo esto, quítamelo, tengo esto, quítamelo. El mismo Pablo hizo eso. Y si usamos la forma en que hablan los judíos, ¿no? Porque ¿cuántas veces Pablo oró para que el Señor le quite el aguijón que estaba en su carne? Lo que decía él, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces? 3 veces he orado al Señor. Una forma muy judía de decir, he orado hasta la saciedad, diciéndole a Dios, saca esto de mí, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Mi gracia te es suficiente. Disfrute mi gracia. Pablo, disfruta mi presencia, mi compañía. Disfruta el hecho que eres mi hijo. Yo soy tu padre y que tienes la confianza de hablar conmigo. Mi gracia te es suficiente. Porque allí mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando Pablo entiende eso, vaya que entiende. Y él dice, ahora sí, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Porque ahora sé que cuando soy débil, soy fuerte. Por la gracia de Dios. Entonces mire usted el poder que genera mi relación y su relación con el Señor frente a esto que este texto llama las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne. ¿Ok? Vivan por el Espíritu. ¿Cómo deletreamos eso? Disfrute, cultive, ame su relación con el Señor todos los días y converse con Él. Converse con Él. Sigamos. Verso 17, parafraseamos esto un poco, porque Pablo explica allí de que la naturaleza pecaminosa desea o tiene concupiscencia de las cosas que son contrarias al Espíritu y que el Espíritu tiene concupiscencia de las cosas que son contrarias a la carne o a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y entonces se vuelve a repetir el mismo concepto con otra frase. Entonces, Pablo en capítulos anteriores, en este mismo Gálatas, habla de su Espíritu que nos ha sido entregado en nuestros corazones, nos permite clamar, Abba, Padre, relacional. Acá, siguiente texto, que dice, vivan por el Espíritu, casi como una sinonimia, son como términos casi que sinónimos allí. Y luego Pablo pone otro más, cuando ustedes viven así, ¿cómo se llama esta forma de vida? Ser guiados por el Espíritu. De mi relación con el Señor sale eso. Y no es tanto el asunto de que, hermano Tito, óreme porque usted tiene el poder. ¿Qué poder? No, si usted ha puesto su confianza en Cristo, el Espíritu de Dios vive en su corazón. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con alguna cosa tirada de los cabellos o de por las nubes, en ningún sentido. Pero si usted trabaja su relación con el Señor, ama los tiempos de conversación con Él, créame, Dios va a guiar su vida. Y lo primero que va a hacer es comenzar a forjar en su corazón un corazón que haya el supremo placer en la relación con Dios por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí y a saltarnos metódicamente a un versículo que está más abajo. ¿Cuáles son las cosas que anhela, desea, o aún hasta usamos este término fuerte, estas cosas que el Espíritu tiene concupiscencia? ¿Qué cosa lo motiva al Espíritu de Dios a trabajar en nosotros? Pues, cuando nosotros leemos en el verso 22, nosotros vamos a toparnos con qué cosas desea el Espíritu de Dios para nosotros. ¿Y qué dice el verso 22? Más el fruto del Espíritu. Comienza así la frase, ¿sí o no? Y en la descripción de las cosas de la carne, Pablo sí utiliza allá otro término que es las obras de la carne. ¿Y por qué esta diferencia de términos? Y es sencillo. Jesús de Nazaret, el que viene y establece el reino y predica el Evangelio, solía utilizar imágenes del mundo de la agricultura para explicar la obra de Dios. No sé si usted recuerde, una parábola sale por allí. He aquí que el sembrador salió a sembrar, ¿se acuerda? Y una parte de la semilla cayó en el camino, en las piedras, en los espinos y en buena tierra, hablando de cómo la gente recibe el Evangelio. Luego en otra parte, cuando Jesús explica la parábola, dice, la semilla es el mensaje del Evangelio que ha sido predicado. Interesante. Es hermoso cómo estas figuras del mundo agrícola describen mucho de la obra de Dios. Y cuando Pablo utiliza aquí la frase, el fruto del Espíritu, entonces tiene que ver con algo que Dios va obrando en secreto. Volvamos a la escuela. ¿Usted alguna vez hizo el experimento del frijol? Creo que casi todos nos hicieron hacer el experimento del frijol. Muy bien. Te agarraba un vasito plástico, usted metía el frijol con tierra de sembrado, usted tapaba esa cosa y usted la dejaba allí. ¿Qué hizo usted para que esa planta germine? Usted tuvo que inyectar energía atómica a la semilla para que brote una planta. ¿Usted hizo eso? Usted no hizo nada. Porque el programa, si quiere verlo así, estaba dentro de la semilla. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el fruto del Espíritu? Al usar Pablo el término fruto, nos va a meter por lo menos con 4 descripciones de cómo entender lo que el Espíritu anhela para nosotros. El fruto del Espíritu entonces se convierte en un proceso. Es gradual. Va de a poco. Así como la semilla se toma su tiempo, obrando en la oscuridad, metida en la tierra, sin que nadie vea nada,
aun cuando en la superficie no se ve nada, adentro está aconteciendo un trabajo terrible. La obra de Dios en nosotros de la misma manera es gradual. Y esta es la razón por la cual la gracia no acepta listas de sís ni de nos, porque esa obra gradual es única, irrepetible y hermosa en cada uno de nosotros. Al entender que es gradual, entonces yo no puedo decirle a mi hermano: oye, ¿cuántos años es que tú tienes en el Señor? Y bien farisea la voz, ¿verdad? ¿Cuántos años es que tú tienes en el Señor? Tienes 20 años en el Señor. Con 20 años en el Señor, tú ya deberías estar así, 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 así y así. Y eso debería ser marca de madurez para ti. ¿En serio? O sea, de que hay una carpeta que me dice: la obra de Dios es gradual y su trabajo es individual con cada uno de nosotros. Quizás hay gente donde van a la velocidad de la luz en sus procesos, y qué lindo por ellos, nos gozamos por ellos. Y quizás hayan otros hermanos que vayan a un ritmo un poco más cadenciado, más lento. Debo de considerar también de que usted y yo atravesamos etapas y etapas en la vida. Si los ejemplos salen del mundo agrícola, creo entonces que tanto Jesús, Pedro, Pablo y cualquier otro autor del Nuevo Testamento hablan un idioma que la gente entiende. Hay ocasiones en que las hojas se caen del árbol y no sale ni un brote de nada. Y ese árbol parece que está seco. O acontece o no acontece eso, por lo menos en los países donde experimentan las 4 estaciones. ¿Y sabe qué? Hay temporadas de la vida donde parece que nosotros no estamos en nada y nos sentimos mal. ¿Sabe algo? El Espíritu de Dios sigue trabajando, aun cuando en la superficie no se vea nada, o aun cuando en las ramas no haya brote ni de hojas, ni de flores, o menos de frutos. El Espíritu de Dios trabaja aquí. Por eso es que es fruto. Como labranza, toma tiempo. ¿Toma o no toma tiempo? Claro que toma tiempo. Y Dios está operando allí, en aquellos que somos hijos de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y en su gracia hermosa. Nunca pierda el norte de la brújula de que el Espíritu de Dios sigue trabajando en usted y no se rinde nunca. Dios nunca va a renunciar al trabajo en su corazón, aun cuando usted esté pasando un invierno de la vida. Es gradual. Otra característica de esto, de lo que anhela el Espíritu en nosotros, es que es gradual y es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos va a empujar siempre a fortalecer nuestra relación con Él, de tanto relacionarme con el Señor, en algún momento dado, soy transformado y se comienza a evidenciar. Hay crecimiento. Ahora, el crecimiento en ocasiones no se lo percibe. Yo tengo a un Mateo que tiene 3 años y, bueno, Mateo tampoco es que habla mucho, ¿no? Pero es que aún no habla, ya. Pero Mateo no me dice: contémplame, papá, estoy creciendo. Él no siente que crece. Usted cuando estaba creciendo no se daba cuenta. Usted sencillamente una noche se acostó a dormir y al día siguiente amaneció largo. ¿Ya? Pero usted no es que sintió en la noche, usted va: papi, mami, miren, me estoy creciendo. No, eso no se ve. ¿Ya? Hay un crecimiento, sí. Y en ocasiones, los tiempos difíciles o las pruebas nos ayudan a evidenciar
que maduramos, que crecimos. Y entonces pasamos por esas de San Quintín, de esas que dan miedo, las de Job. Ok, pasamos por las de Job. Y cuando estamos terminando pasar las de Job, nos ponemos a pensar, si yo hubiese pasado por esto 20 años atrás, yo me hubiese suicidado. Pero entonces atravesamos el valle de sombra y de muerte, y entonces pensamos, vaya, el Señor me hizo crecer y no me di cuenta. Es gradual, el crecimiento es inevitable. Y en algún momento ciertas temporadas nos ayudan a evidenciar eso. Otra característica es que el trabajo del Espíritu es simultáneo. Y vamos ahora con esa pequeña lista que está allí. Más el fruto del Espíritu es, yo me sé el versículo en versión Valera del 60, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Lo interesante es que el verbo que se conjuga allí está en singular, mas el fruto del Espíritu es o son. Es, y comienza con la fuente, amor. ¿Y por qué comienza con amor? Porque todo arranca desde la parte relacional. Comienzo a entender el amor de Dios para mí. Comienzo a amar a Dios con todo mi corazón. Comienzo a entender de que Dios ha entregado todo para salvarme. Y esas verdades comienzan a penetrar mi vida. Todo parte con el amor. Y el resto de cosas que se mencionan allí son sencillos efectos o manifestaciones, si quiere verlo de esa forma, del amor. Y son simultáneos. Por favor, no vaya a pensar de que si con esto Dios está trabajando conmigo en el gozo. Y yo creo que después de esta temporada Dios va a tratar conmigo en la paciencia. ¿Sabe qué? Dios tiene un arte de que en cada circunstancia forja toda la descripción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no puede existir la una sin la otra. No hay cómo. No puedo entender yo el amor si no hay paz. No sé si me hago entender. Entonces imagínese a alguien que diga, en esos ejemplos tontos que yo suelo poner, que alguien diga, no, a mí Dios me ha enseñado a amar a todos, yo amo a todo el mundo, ¿no? Pero sucede que para manejar sus relaciones es un conflictivo. No hay paz allí. Dios no ha obrado necesariamente. Cuando el Señor va obrando, obra todas esas hermosas características al mismo tiempo, porque no puede existir la una alejada de la otra. No son excluyentes, no son excluyentes. Antes bien, todas son manifestaciones del amor de Dios en nosotros. Por eso tiene que ser gradual y por eso Dios sabe a qué velocidad el corazón de cada uno necesita ser transformado. Y entonces aquí vamos viendo de que Dios va forjando un carácter en nosotros, pero producto de una relación, no producto de una lista moral. Si el cristianismo fuese solamente una religión moral, sería igual a cualquier otro tipo de credo o de dogma. Pero el cristianismo se fundamenta en una relación. Y todo lo que sale de esa relación son efectos que son de bien para mí también y para la sociedad. Es interesante eso. Entonces estas cosas son las que anhela el Espíritu, son las que el Espíritu tiene concupiscencia, un sobredeseo de forjar en nosotros. Un carácter de un amor sin condición, de un gozo frente a la adversidad, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una constancia de ser fiel al Señor siempre hasta la muerte, de una benignidad que se deja ver en nuestro proceder con los demás, de una fe, de una confianza en el Señor más sólida que qué, de una bondad, de una mansedumbre, de un dominio propio. Dios va trabajando todas en nuestro corazón. Y contra estas cosas no hay restricción, dice el texto. Ahora, volvamos a la lista fea, verso 19. ¿Qué es lo que dice allí? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien.
Y ahí sí obras. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted y yo sí metemos las de andar. Perdóneme el término, pero ahí sí metemos las de andar. Porque la lista es escandalosa. No sé si usted la leyó. La leemos otra vez. Vamos leyendo. Dice allí, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y comienza con inmoralidad sexual. Ahí el término es porneia, ya sabes, la sexualidad que no está de acuerdo a la Biblia. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos que conversar un ratito. ¿Por qué? Número 1. ¿Hay alguna de estas cosas aún en usted? Que yo le voy a decir, hay muchas cosas de esta lista en mí. Ya. ¿Hay algunas cosas de esta lista en usted? Le aseguro que sí. Quizás no las cosas escandalosas que plantea la lista, no lo sé, pero hay muchas cosas de esa lista aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué yo no me debo de sumir en un mar de depresión? Porque el apóstol Pablo me dice, y utiliza un término interesante, que es el término todo aquel que practica estas cosas. Cuando uno se acerca al término griego que se traduce como practicar, habla de una constante provisión para lograr o tener eso. Una constante dedicación para obtener los resultados de eso, una constante inversión de tiempo, de fuerzas, de energía para hacer esto de aquí. Entonces, ok, hay una gran diferencia entre que en una de esos avatares de la vida, usted en una de esas explote y diga, pero es que yo a este lo odio. Ya, ok. Caemos, sí. Y ahí está la gracia para levantarnos. Pero otra cosa es que usted y yo vivamos odiando siempre. Si es lo segundo, Pablo dijera, allí estás practicando esto. Y si yo estoy practicando esto, es que es lógico. Si me estoy dedicando más a esto, ¿qué me está diciendo? Que no estoy disfrutando. ¿Qué cosa? No estoy disfrutando mi relación con el Señor, porque de tanto estar pegado al Señor, para ponerla sencilla, me comienzo a parecer a Él. Y entonces sí, es probable que en algún momento la cáscara de banano, caigamos en el camino, uno también se las busca, pero inmediatamente corro a mi relación con el Señor. Y quizás en esta primera instancia se dije, es que yo a este lo odio, no lo soporto, lo quiero matar. Mire, ya cuántas en la lista van solo en esa frase, ¿no? Y corro con mi relación con el Señor. Y de tanto estar con Él, va a llegar el punto en que puedo decir, ¿sabes qué? Te puedo perdonar. ¿Sabes qué? Te puedo amar. ¿Sabes qué? Te puedo recibir como vienes. No sé si me hago entender. Entonces, cuando yo me dedico a eso, ya está diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Si yo practico estas cosas, simple y sencillo, no me estoy dedicando a disfrutar mi relación con el Señor. Y Pablo termina con una frase contundente: quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es fuerte. ¿Pero por qué? Porque es obvio, pues. Mis hermanos, si en vida no disfrutamos de nuestra relación con el Señor, ¿sabe qué va a pasar en la vida eterna? En la vida eterna vamos a pasar toda la eternidad disfrutando nuestra relación con el Señor. Y si usted en vida no disfrutó su relación con Él, ¿qué espera entonces de la eternidad, pues? ¿Sí me explico? Y por favor, quítese de la mente. Yo sé de que nuestro medio ofrece filosofía tonta y barata, donde dice de que cómo Dios, que es tan bueno, puede enviar a sus criaturas a la perdición eterna. Y a veces hay gente que tiene ese argumento, pero ¿sabe qué? No es Dios. Uno mismo se manda allá. Uno mismo se condena. Uno mismo ya está condenado.
Y es el Señor que de alguna manera agarra bengalas, una en cada brazo, y comienza a decir: ¡Ey! ¡Corre a la gracia! ¡Ven acá! Si sigues por donde vas, te va a ir mal. Yo no quiero que te vayas allá. Ven acá. Y por eso Pablo tiene que usar estos términos contundentes. Que quienes practican tales cosas, en vez de cultivar una relación que es 100% óptima y saludable para mí, el final será no heredar el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se disfruta de la presencia de Dios para siempre. Tan sencillo, tan simple. Entonces, continuemos leyendo. Dice así: no heredarán el reino de Dios. Hagamos clic al verso 24 para ya ir aterrizando. Dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ahora, aquí hay un sentido bien interesante del texto. Los que son de Cristo. Ahora, por si acaso, no vayamos a entender la forma solo de manera excluyente, sino más bien allí hay un sentido de pertenencia. Cuando la verdad que mi corazón tiene está afirmada en que yo le pertenezco a Dios. Cuando esa verdad se enraiza en todas las partes de mi vida, cuando yo sé que soy de Cristo. ¿Y quién me ayuda no solamente a saber, sino también a sentirme pertenencia de Cristo? El Espíritu Santo. Lindo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace esa obra. Y Pablo dice: los que son de Cristo, hay un asunto de verdad para mi corazón, saber a quién le pertenezco. Los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. Así que si usted y yo estamos, y le aseguro que estamos luchando con muchas cosas, una buena oración que yo puedo hacer es: Señor, que tu Espíritu le afirme a mi corazón que te pertenezco a ti. No sé si alguna vez ha orado de esa forma. Lo invito a hacerlo. Converse con el Señor. Señor, que tu Espíritu le afirme a mi corazón que yo te pertenezco a ti. Y cuando esa verdad se enraiza en el corazón, entonces la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y con sus deseos, está muerta. Se va crucificando, se va muriendo poco a poco, porque es gradual. ¿Vamos bien? ¿Ok? Si el Espíritu nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve. Ahí habla la comunidad de la iglesia. No dejemos que la vanidad nos lleve ni a irritarnos o a envidiarnos los unos a los otros. Y con esto cerramos. Lo lindo de las cartas paulinas es que siempre hablan en plural. El Evangelio fue diseñado para ser vivido en comunidad. Y por si acaso vivir en comunidad no es que venimos el domingo y solo adoptamos, ¿no?, posturas mecánicas. Hola hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien hermano, bendecido. Pero Dios diseña su iglesia para que entre nosotros vivamos, compartamos y evidenciemos los cambios que Dios va haciendo. Entonces Dios diseña la comunidad para que yo pueda compartir con mi hermano y decirle: tengo esta lucha, ora conmigo, escúchame por lo menos, deja abrirte mi corazón. Y al final oramos ya. ¿Y eso dónde se vive? Aquí. Siempre que Pablo escribe en plural, porque el Evangelio fue diseñado no para vivir como monjes aislados, sino para vivir en la amistad y la hermandad que provoca la iglesia de Cristo. Y con eso le animo a que también usted establezca lazos con la gente. Establezca lazos, se arriesgue un poquito. Se arriesgue a establecer lazos. Agárrese un amigo de confianza, tenga una amiga de confianza.
con quien poder abrir el corazón con madurez y juntos experimentar el Espíritu de Dios transformando la vida de cada uno en amor. ¿Nos hacemos entender? Viva por el Espíritu, sea guiado por el Espíritu, que el Espíritu anhele todo eso para su corazón y no se me desespere, que el crecimiento es gradual, es inevitable, es simultáneo. Dios lo quiere hacer en su corazón. Vamos a orar, ¿le parece? Cierre sus ojos ahí donde estamos. Te damos gracias, Señor, porque podemos conversar de estos temas que tu palabra nos mete a interiorizar y pensar. Perdónanos, Señor, porque a veces usamos la oración para cualquier otra cosa menos para lo que es. Y te pedimos que nos ayudes, que cada vez que conversemos contigo sea una hermosa conversación donde disfrutemos quién eres tú, que disfrutemos lo que ha hecho Cristo por nosotros, que entendamos, que lo interioricemos, que se enraíce en nuestro corazón y que sea tan placentera nuestra relación contigo, que sea tan placentera, tan complaciente el estar junto a ti, que el resto de cosas pierdan sentido frente a ti, que el resto de cosas que el mundo ofrezca pierda fuerza, que afirmes en nuestro corazón que te pertenecemos, que somos tuyos, porque cuando eso tú lo pongas en nuestro corazón, esa seguridad, esa verdad, la naturaleza pecaminosa con sus deseos quedará crucificada para siempre. Te damos gracias por este tiempo. Bendícenos en esta semana. Enséñanos a vivir tu gracia esta semana, una vez más. Guárdanos en nuestros trabajos y quehaceres y tráenos con bendición la próxima semana. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.